Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Gabriela García del Corro, ya todos me conocen. Y van a ver conmigo la materia formación de usuarios. En este primer PowerPoint vamos a estar juntos, unidos, formación de usuarios en bibliotecas escolares y formación de usuarios de tercer año de bibliotecólogo. Esto es debido a que este primer acercamiento a la materia tiene que ver con las definiciones de formación de usuario y su evolución hacia la alfabetización en información y hacia la alfabetización mediática e informacional. Luego sí, como nuestros usuarios son totalmente distintos, nos vamos a dividir. Igualmente en el campus van a estar las dos clases que normalmente yo doy, así que la segunda clase va a ser totalmente a través del campus. Presten mucha atención porque trabajo bastante con foros y nos vamos a comunicar a través de la mensajería interna del área de noticias. Y a través de los foros van a tener uno de dudas y otro destinado a distintos debates que se dan en el campo de la formación de los usuarios. Bien, vamos a comenzar. Hay muchas definiciones de formación de usuarios. Milagros de Corral dice que la formación de usuarios es cualquier tipo de esfuerzo tendiente a facilitar la orientación al usuario, tanto sea individual como colectivamente, a fin de lograr una utilización eficaz de los recursos y servicios que ofrece la biblioteca. Díez Peñalver dice que es el conjunto de actividades pedagógicas encaminadas a la utilización óptima de los recursos y mecanismos informativos. Fíjese la similitud entre una y otra definición. Hernández dice que es el conjunto de actuaciones encaminadas a optimizar el aprovechamiento de los usuarios y el aprovechamiento que estos obtienen de los recursos informativos que ofrece la biblioteca. Science Pause dice que es el servicio de la propia biblioteca sobre sí misma, la biblioteca sobre sí misma y sobre sus recursos, cuyo objeto principal es conseguir la máxima utilización por parte de los usuarios. Esta misma autora, en 1997, esta definición es del 96, esta misma autora en 1997 dice que la formación de usuarios ya engloba las técnicas bibliotecarias, bibliográficas y documentales enseñadas a los usuarios para que encuentren y recuperen la información pertinente a ellos. En este PowerPoint tomamos la definición de Cencerrado Malmierca, que dice que es la actitud permanente con la que la biblioteca busca crear situaciones de comunicación con el usuario. Y estas situaciones son con el objeto de informar y educar en el uso óptimo de todos los recursos que ofrece la biblioteca o unidad de información y servicio y conseguir así un mayor aprovechamiento, tanto de sus servicios como también unos usuarios informados y críticos. Vamos a desglosar un poquito esta definición. Habla de actitud permanente, ¿no? Una de las cosas que dice, actitud permanente. ¿Esto qué quiere decir? Que se aborda constantemente, que constantemente nosotros estamos haciendo formación de usuarios. Cuando un usuario viene y nos pide algo, nosotros vamos a hacer formación de usuarios, a enseñarles cómo buscar por sus propios medios esa información. No necesitamos usuarios que estén constantemente dependiendo de nosotros, porque nosotros en un momento no vamos a existir. Entonces necesitamos usuarios independientes y que sepan aprender a aprender y que a lo largo de su vida sean informados. También tiene que ser planificada, también tenemos que tener puntos durante nuestro año donde hagamos formación de usuario planificada, cursos de formación de usuarios para tener a estos usuarios cada vez más satisfechos y cada vez más independientes. También, obviamente, debe ser una actividad habitual. La mejor formación de usuarios es la que se hace en la forma habitual en las bibliotecas.
Es necesario porque en muchas ocasiones las mismas se convierten en auténticos laberintos en donde el usuario se encuentra desconectado, desorientado, no sabe para dónde correr. Está lleno de números, letras, lugares en donde no saben dónde encontrar. Esta formación de usuario permanente obviamente va a ser distinta en una biblioteca escolar, en una biblioteca pública, en una biblioteca universitaria. Y en las bibliotecas escolares va a ser distinta en una biblioteca primaria que en una biblioteca secundaria. En esta biblioteca en donde nosotros tenemos que preparar a los usuarios a que ya sepan cómo utilizar una biblioteca en la universidad o sepan cómo utilizar la información aunque no vayan a la universidad. Bien, también hablan sobre informar y educar en el uso óptimo de los recursos. Informar a nuestros usuarios de los recursos informativos existentes en nuestro centro de trabajo y, por otro lado, enseñarles a utilizarles y sacar el máximo provecho, de tal forma que consigamos como fin último usuarios autónomos en información, que la sepan manejar en forma independiente. Nosotros podemos decir, bueno, a ver, en esta parte, en la tecnología, ellos saben perfectamente buscar mucho más que nosotros. Error. Nosotros somos los que tenemos que estar a la vanguardia de todos los adelantos tecnológicos e informar a nuestros usuarios cómo utilizarlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de estudiantes secundarios o en el caso de estudiantes en los primeros años de la universidad, ellos ¿qué hacen? Tocan de oído. Entonces saben que van a Google, ponen algo en la caja de búsqueda y algo van a encontrar. Pero hay un montón de cosas, de vericuetos que nosotros podemos enseñar para que esta búsqueda sea una búsqueda eficaz y eficiente, que la hagan en el menor tiempo posible, que sea la mejor posible y al menor costo de tiempo. Bien. Con respecto a usuarios informados y críticos, ¿no? Recordemos esta definición que habíamos dado al principio. Lo que necesitan los individuos no es solo saber usar las bibliotecas, sino dominar habilidades y estrategias para informarse. Acá se empieza a reconocer el concepto de alfabetización en información, ¿sí? Estrategias para informarse y usar la información, lo que implica conocer fuentes, saber aplicar de un modo inteligente los procedimientos para obtener la información de ellas. Bien, según Sánchez Paus, ¿se acuerdan que la habíamos citado con una de las definiciones? Los objetivos de Forus son los siguientes. Que el usuario conozca qué es una biblioteca y para qué sirve. En ese objetivo general va a tener que adquirir soltura en el uso de la biblioteca. También que esté familiarizado con las bibliotecas y los diferentes clases o tipos de bibliotecas que existen y tenga conocimiento en esos distintos tipos de bibliotecas de los distintos servicios y normas en cada una de ellas. Dotar al usuario de la base para una autoeducación y formación. Tiene que tener conocimiento sobre la colección, sobre las secciones, sobre la disposición de la forma, sobre su sistema de ordenación y sobre todo si es de libre acceso o no. Bueno, nosotros siempre hablamos de libre acceso como un punto a favor de la biblioteca. Igualmente hay bibliotecas en que es imposible que tengan libre acceso. La Biblioteca Nacional, por ejemplo, o la Biblioteca del Congreso son bibliotecas de una envergadura tal que necesitan tener depósitos y es imposible que el usuario tenga libre acceso a menos que sea en el sector de referencia, que es un sector mucho más pequeño que los depósitos en general. También tener en cuenta cuánto de formado está el usuario para tener libre acceso a mi colección, ¿no? Bien, desarrollar en él una capacidad de iniciativa e independencia, enseñarles a usar los distintos tipos de catálogos, sobre todo los OPAC, estos catálogos en línea, tanto propios como de los otros centros y a través de internet.
y establecer el enlace entre sus necesidades y las fuentes bibliotecarias, asegurando la información específica y los datos que permitan encontrar y localizar el documento que el usuario busca. Bien, pero esta formación de usuario, cuando nosotros hablamos, fíjense que nosotros hablamos de biblioteca y después empezamos a hablar de OPAC y empezamos a hablar de distintas clases de bibliotecas. Tenemos bibliotecas digitales, tenemos los OPAC, que son catálogos en línea para buscar en bibliotecas lejanas. Entonces esta información empieza a trascender los límites de la biblioteca, ya no se encuentra solamente en la biblioteca, la encontramos a un clic de distancia. Y como la encontramos tan cerca de nuestra mano, tenemos acceso a la información a través de nuestro celular, a través de nuestra computadora, a través de nuestro email. Tenemos distintas formas de acceder, tenemos distintos navegadores, tenemos toda la información al alcance de nuestras manos, pero ¿sabemos realmente buscarlo? Para esto, esta formación de usuario cambia, va mutando y se transforma, en el caso de las bibliotecas, en alfabetización en información. Ya el bibliotecario no da formación de usuario, sino que alfabetiza en información. Cambia y está comprendido en la alfabetización en información. Bien, ¿qué es la alfabetización en información? Bueno, la alfabetización en información o alfabetización informacional, hay teóricos que dicen que es alfabetización informacional y otros que dicen alfabetización en información. El informacional lo ven algunos teóricos como el que está yendo hacia la información. Bien, la alfabetización en información o informacional es la capacidad de pensar críticamente y hacer juicios equilibrados sobre cualquier información que encontremos y utilicemos. Nos empodera como ciudadanos para alcanzar y expresar las opiniones informadas y para comprometernos plenamente con la sociedad. Esta definición de alfabetización en información la hicieron en Gran Bretaña, en el Congreso de Alfabetización en Información, y la elegí por ser tan clara y precisa sobre esto de pensar críticamente, ¿no? Que el usuario pueda pensar críticamente. Fíjense que ya no tiene que ver con la información que brinda la biblioteca, tiene que ver con pensar críticamente. No tiene que ver con dónde está ubicado un libro, sino con hacer juicios equilibrados sobre cualquier información que encontremos en cualquier lugar. ¿Sí? Todas las personas que están alfabetizadas en información pueden identificar la información, buscarla, evaluarla, usarla y aplicarla. Están capacitados para hacer esto en forma eficiente y eficaz. Hay muchos modelos de alfabetización en información o de definir las tareas o de problemas de información, ¿no? Definir tareas para encontrar una información. En este caso vamos a hablar sobre el modelo Big 6. El modelo Big 6 está compuesto justamente por 6 pasos, el primero de los cuales es la definición de la tarea, enfocarnos. ¿Cuál es mi problema? En este caso sería, tengo un problema de información, hay algo que yo no conozco. ¿Sí? Darme cuenta de esto que yo no tengo. Bien, el segundo es la estrategia de búsqueda. Buscar, ¿cómo debo buscar? ¿Cómo debo buscar y dónde debo buscar? Si nosotros nos decimos, bueno, quiero buscar información sobre 25 de mayo, significa que no sé todo sobre el 25 de mayo. Bien, ¿dónde lo voy a buscar? Y bueno, lo puedo buscar, por ejemplo, en un manual de ciencias sociales. Quiero encontrar cosas sobre el Gilles de la Tourette.
¿Dónde voy a encontrar esto sobre el síndrome de Gilles de la Tourette? Estoy en una universidad. Bueno, puedo buscarlo en una base de datos médico. ¿Estamos? Bien. El tercero es la localización y acceso. Entonces decir, bueno, yo encontré esto. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con esto? ¿Lo tengo todo desordenado? Puedo decir, bueno, encontré cosas sobre el principio de la Revolución de Mayo y los últimos días de la Revolución de Mayo. O en el caso del síndrome de Gilles de la Tourette, que encontré esto que habla sobre Gilles de la Tourette en pequeños, Gilles de la Tourette en personas grandes. Bueno, entonces, bueno, voy a localizar, voy a acceder y voy a clasificar. El cuarto, el uso de la información. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que me sirve? ¿Cómo voy a utilizar esta información? Para esto vamos a tener distintas estrategias de evaluar esta información, ¿sí? Y de ver si es pertinente o no es pertinente. Estas estrategias también las vamos a conocer a lo largo de la cursada. Síntesis. Con respecto a la síntesis es darnos cuenta cómo encaja la información que yo tengo con las preguntas o la falencia que yo tenía en esto de no sé sobre, ¿sí? Este problema. Darme cuenta qué es lo que necesito para este problema de información y escribirlo de acuerdo a quién vaya dirigido. Y por último, evaluar. Evaluar si lo encontré bien, cómo hice mis definiciones, mi estrategia, mi localización, mi uso y mi síntesis, ¿sí? Ver qué aprendí. Faltaría un séptimo punto, que es el comunicarlo éticamente. Bien, esta alfabetización en información empezó a resultar insuficiente. Entonces empezó paralelamente la alfabetización mediática, mostrar los medios de comunicación. Cuando hablamos de medios de comunicación, hablamos de no solamente de los medios de comunicación televisivos, sino también la prensa escrita, pero también los lugares en donde existe la información, donde hay un mediador entre la información y la persona, una biblioteca, por ejemplo, un museo. Y por último, la alfabetización digital, ¿sí? Porque cuando empezaron a aparecer los grandes adelantos en materia digital, hubo que hacer una alfabetización digital importante. Estas tres alfabetizaciones, la informacional, la mediática y la digital, formaron parte de lo que se denomina alfabetización mediática e informacional. Entonces, teníamos la formación de usuarios, que pasa a ser la alfabetización en informacional, y que esta pasa a ser alfabetización mediática e informacional. Esto es lo que se hace actualmente en las bibliotecas públicas, las bibliotecas universitarias, las bibliotecas especializadas, las bibliotecas escolares. En distinta medida, ¿no? De distinta forma, pero se hace. Bien, y vamos a ver entonces a hablar sobre la alfabetización en medios de información, ¿sí? Que tiene que ver con todo esto. Fíjense, en la alfabetización en información se tiene que definir y articular las necesidades de información, localizar y evaluar, organizar, el uso ético de la información, comunicar y el uso del conocimiento de las TIC para procesar la información. En cuanto a la mediática, tenemos que entender el papel y las funciones de los medios en las sociedades democráticas, entender las condiciones bajo las cuales los medios pueden cumplir sus funciones, evaluar de una manera crítica el contenido de los medios a la luz de las funciones, comprometerse con los medios para la autoexpresión y la participación democrática y revisar destrezas, incluyendo la TIC, necesarias para producir contenido generado por los usuarios. También la alfabetización digital, en donde debemos
conocer dónde y cómo se localiza la información, usar distintas herramientas informáticas para buscar y recuperar información, analizar y evaluar información para diferenciar la útil y pertinente de la que no lo es, utilizar herramientas informáticas para buscar y almacenar información y utilizar herramientas informáticas para elaborar, recuperar y presentar información. Todo esto es lo que nosotros vamos a hacer en nuestras bibliotecas. Esta es la alfabetización en medios e información. Hay 5 leyes que rigen esta alfabetización mediática e informacional. Acá dice 1000, nosotros la abreviamos como AMI. La ley 1 es la información, la comunicación, las bibliotecas, los medios de comunicación, la tecnología e Internet, así como otras formas de comunicación para el compromiso de la sociedad civil y el desarrollo sostenible, son iguales en importancia y ninguna debe resaltar por sobre otra. Bien, fíjense que hablamos de bibliotecas, medios de comunicación, tecnología, Internet, ¿sí? Formas de transmitir y comunicarse. La ley 2 dice que cada ciudadano es creador del contenido y transmisor de mensajes. Queramos o no queramos, siempre transmitimos mensajes. Todos deben ser alentados a comunicarse y a transmitir sus mensajes y a expresarse, ¿sí? La gente que está alfabetizada en medios de comunicación son un nexo con los derechos humanos y están dirigidos tanto a los hombres como a las mujeres. La ley 3. Las informaciones, conocimientos y mensajes no siempre son neutrales y proceden de fuentes independientes y fiables. Cualquier conceptualización, uso o aplicación de la alfabetización mediática e informacional debe hacerse de una manera fiable y comprensible para todos los ciudadanos. El bibliotecario en este punto tiene que ser lo más objetivo posible. Ya sé que es imposible ser objetivo 100%, pero tenemos que tratar de lograrlo. Cada ciudadano debe saber, ley 4, comprender las nuevas informaciones y conocimientos y mensajes, así como poder comunicarse, incluso si no es consciente de ello y admite hacerlo. Sus derechos nunca deben verse comprometidos. Por último, la ley 5 dice que la alfabetización mediática e informacional no se adquiere de golpe, es un proceso vivo y una experiencia dinámica, mucho más completa aún cuando incluye conocimientos, habilidades y aptitudes, así como el acceso, la cobertura, la evaluación, la asignación, uso, producción y comunicación del contenido de los medios de comunicación. Y así como nosotros decimos que es un proceso escalonado, que no se adquiere de golpe, decimos que tiene que empezar desde primer grado. La alfabetización mediática e informacional entonces engloba la alfabetización mediática, la informacional, la bibliotecaria o forus, la alfabetización digital, la alfabetización computacional, la alfabetización en Internet, la alfabetización en juego, la alfabetización cinematográfica, televisiva, noticiosa y publicitaria. El empoderamiento de las personas a través de la alfabetización mediática e informacional es uno de los requisitos más importantes para fomentar el acceso equitativo a la información y al conocimiento y para promover medios de comunicación y sistemas de información libres, independientes y pluralistas y para ser individuos que aprendan a aprender, ¿sí? Eso es todo. Nos estamos viendo en el campus y a través de los foros. Les dejo la bibliografía por si quieren consultar algo, pero voy a estar contestando preguntas en el chat y en los foros de dudas. Un saludo.